Señor, vamos a ir a Jeremías capítulo 35. Hoy vamos a compartir una palabra de Dios para la familia y vamos a tener un tiempo de oración por la familia. Hoy ha sido un día de elecciones y la mayoría de los candidatos nos han comunicado mensajes a través de sus propuestas y nos han ayudado a pensar que la decisión que tomamos tiene que ver con la familia y lo que queremos para nuestros hijos. El asunto es que aquellos que nos hemos entregado al Señor en algún momento de nuestra vida, hace tiempo ya que tomamos decisiones pensando en nuestros hijos y no solo cada 4 años cuando vamos a una urna. De hecho, cuando vamos, ya lo hacemos con una decisión tomada anteriormente de qué es lo que queremos para nuestros hijos. Y este día vamos a tener una palabra del Señor. Jeremías 35, cuando la encuentra, puede decir amén. Bien, vamos a leer el versículo 1 de la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Verso 8. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Versículo 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, le habla Dios otra vez al profeta y le dice: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Verso 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Verso 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Oramos. Padre, queremos recibir tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Queremos tener la capacidad de entender este mensaje. Te pedimos que el mismo Espíritu Santo que lo inspiró nos ayude a comprenderlo y a interpretarlo en el día de hoy. Danos sabiduría para entender, Señor, tu voluntad y tu propósito con nosotros. Te pedimos que por medio de esta palabra nos ayudes a recordar algunas cosas que nos hayamos olvidado y que son importantes.
Te pedimos, Señor, también que nos enseñes aquellas cosas que no sabemos y necesitamos saber. Y te pedimos que una vez más confirmes en nuestro corazón las cosas que ya nos has venido hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Los descendientes de los recabitas, los descendientes de Jonadab, venían llevando una línea de conducta por mucho tiempo y era como que esa línea de conducta de alguna manera los identificaba, era una característica muy particular de esta familia. Y quienes se conectaban con ellos, quienes se acercaban a ellos, ya sabían cómo ellos eran. Porque ellos habían marcado un perfil de familia, un perfil de casa, un perfil de hogar. Así es que quienes trataban con ellos ya sabían qué esperar y ya sabían qué no esperar de ellos. Pero un día ellos son sorprendidos por una invitación. Son invitados por el profeta Jeremías, un hombre de Dios. Cuando uno recibe una invitación de un hombre de Dios y a uno le dicen: quiero que vengas con toda tu familia, trae a toda tu familia, trae tus hijos, trae tus yernos, tus nueras, tus nietos, tráelos a todos, porque tengo una palabra de Dios para toda la familia. Uno va con expectativa, quizá esperando que a través de esa palabra Dios le responda algo que uno venía pidiendo, o que Dios le resuelva algo que uno no tenía muy claro qué decisión tomar. Lo que menos uno espera es que el profeta de Dios te convoque para hacerte hacer algo que Él sabe que no estás dispuesto a hacer. Porque hasta incluso el hacerlo sería en la vida de uno un acto de desobediencia y prácticamente un pecado. Nadie espera que un hombre de Dios lo invite y lo convoque para hacerlo pecar, ¿verdad? Uno espera todo lo contrario. Así es que la situación fue muy choqueante para ellos. Los recabitas tenían un voto de no consumo de vino. Generacionalmente ellos ya se destacaban por esta particularidad. Los yernos de ellos, los que conocían a sus hijas y luego se casaban con ellas, el yerno sabía que si tomaste vino hasta ayer, se acabó en cuanto pasaste a integrar la familia. Las nueras sabían también que había una estructura de familia a la que ellas tenían que incorporarse y a la que ellos se tenían que adaptar. Valores no negociables, cosas que estaban allí desde antes incluso de que esta generación hubiera nacido, y que era guardado todo eso y era respetado. Cualquiera que pasaba a morar bajo el techo de esa casa sabía que habían ciertas reglas, ciertas leyes que debían ser guardadas. Ese era el requisito para pertenecer a esa familia. Obviamente tenían la libertad de no acceder y obviamente decir: no, la verdad, no estoy dispuesto a esto, termina la relación acá, no seguimos con el noviazgo porque yo no voy a meterme dentro de las reglas de tu familia. El profeta Jeremías los estaba convocando no para hacerlos pecar, no para hacerlos caer, sino para ponerlos como una evidencia y como una prueba de fidelidad. ¿Sabe que a mí me impacta esto? Tiene un montón de cosas muy lindas que yo espero en el Espíritu Santo que Dios nos ministre a través de esta palabra el día de hoy como familia. Y es que lo que ellos estaban practicando, lo que los recabitas estaban practicando y habían tomado como regla de familia, que ellos obedecían y cumplían a rajatabla, no había posibilidad de apartarse de eso, lo llamaban las enseñanzas de Jonadab. Jonadab fue un hombre que marcó tanto a su familia que lo marcó por generaciones. Y aun cuando Jonadab ya no estaba, porque lo que me llamó la atención cuando comencé a estudiar toda esta historia, que el tal Jonadab que había dejado establecidas estas leyes dentro de su casa y de su familia, hacía más de 200 años que había muerto. Entonces uno puede decir: bueno, pero Jonadab ya no está. ¿Qué se va a enterar? ¿Qué va a saber? No tiene manera de saberlo. Eso era en su época, el tiempo cambió, hace más de 200 años. Bueno, Jonadab vivió otra cosa, estamos en otro tiempo.
la gente cambió, la sociedad es otra. Así es que pudo haber caducado ya eso que había establecido, esos principios de Jonadab podrían haber tenido fecha de vencimiento y pudieron haber muerto con él. Sin embargo, hermanos queridos, más de 200 años después, la voz de Jonadab seguía siendo una voz de autoridad dentro de su propia casa, y lo que él había establecido seguía siendo ley, hasta para los que no tenían noción de quién había sido Jonadab, porque en ese tiempo no había fotografía. Es diferente hoy, yo no conocí a mis abuelos sino por un cuadro que tenía mi papá en la pared de la casa. Entonces yo veía a ese hombre serio con el bigote todo enrollado para arriba, y ese que estaba ahí era el papá de mi papá. Lo conocí a mi abuelo por esa foto. A mi abuela no conocía a ninguno de los cuatro, así que a todos los tuve que identificar por foto, y no había foto de los cuatro, así que algunos me los perdí, no tengo idea de cómo era. Pero en aquel tiempo, Jonadab era el nombre de una persona, era un antepasado, era alguien que había vivido, había sido el tatarabuelo prácticamente de ellos. Así es que Jonadab como tal no estaba muy presente, pero lo que él dijo sí. Y yo quiero hablar este día, aprovechando que está toda la familia reunida aquí y que incluso hasta los chicos están aquí y no en su clase de escuela bíblica del domingo, para que entendamos el poder que puede tener una enseñanza a lo largo del tiempo. Y cómo los padres, que no vamos a poder estar las 24 horas, es imposible estar las 24 horas al lado de nuestros hijos, en cada lugar donde ellos se mueven, no podemos estar todo el tiempo donde ellos están, no podemos estar en todos los lugares a donde ellos están, y por una cuestión lógica de las reglas de la vida, ellos crecerán, formarán su propia familia, y no nos vamos a ir a vivir con ellos para seguir diciéndoles las cosas que tienen que hacer. Entonces, nosotros no podemos perpetuarnos como personas en lo físico y en lo humano, pero lo que sí podemos hacer los padres es asegurarnos de sentar principios en ellos, que aunque nosotros no estemos allí, esa ley, esa palabra establecida los va a acompañar, y aun cuando nosotros no estemos, cuando llegue el momento en que ellos tengan que responder, tengan una base como para poder decir que sí o una base como para poder decir que no. ¿Se entiende? Tener la confianza, la seguridad, los padres, que hemos sido claros en comunicar todo aquello que ellos necesitan saber, darles la información suficiente como para que puedan tomar sus decisiones en la vida, pero con una base de conocimiento, con una guía, con una base de fundamento, y que cuando nosotros no estemos allí, la palabra que les ha sido transmitida se haya incorporado de tal forma, se les haya hecho carne de tal manera, que aunque nosotros no estemos allí, esa palabra sea una ley que rija sus decisiones en el futuro. Y que pasarán 200 años, más de 200 años, ya no quedará nada de nosotros, pero esa ley, esas palabras, ese consejo, ese mandamiento va a seguir guardando la vida de ellos por siempre, donde quiera que estén. Yo tengo que asegurarme eso como padre. Tengo que asegurarme eso como padre. No les vamos a hacer eternos a nuestros hijos. En algún momento, si el Señor no vino antes, o Él viene y nos lleva, o nos vamos antes nosotros y nos encontramos con Él, pero no estaremos toda la vida. Pero hay algo que sí puede quedar vivo en la vida de ellos, y es la palabra que nosotros podamos impartirles. ¿Amén? Así que esto es bien interesante. Los recabitas fueron colocados por Dios como un ejemplo a seguir, como un parámetro para medir la respuesta de Israel hacia Dios. Dios usa a los recabitas y los llama y le dice a Jeremías: tráelos a la casa de Dios, tráelos y poneles tazas y poneles vasos con vino delante de ellos y invítalos a que tomen vino. Ellos pudieron haber dicho: bueno, ese es un profeta de Dios y bueno, es una sola vez, total, después no nos arrepentimos y no vamos a quedar mal, ¿viste cómo le vamos a despreciar? Capaz que se enoja, se ofende. Ellos dijeron: no importa si es Jeremías, no importa si es profeta o no, nuestro Padre nos ha dicho algo y nosotros lo vamos a tomar. Estamos en un tiempo, y este mensaje no tiene que ver con si tomamos vino o no tomamos vino, este mensaje tiene que ver con algo que va mucho más allá, mucho más trascendente todavía. Tiene que ver con qué peso tiene en nuestra casa la palabra de Dios. Tiene que ver con eso fundamentalmente. Específicamente tiene que ver con eso.
los hijos necesitan saber que nosotros confiamos en su criterio. Y muchas veces se ofenden ante nuestra desconfianza, porque uno dice acordate, y como que cada vez que sale en algún lado uno repasa de vuelta toda vez el listado. Acordate de esto, ten cuidado con esto, presta atención a esto. Y ahora ve que todo el mundo anda con celular, cualquier cosa, mandame un mensaje, llamame, te voy a buscar. Si vos ves que la cosa se pone fea, venite antes. Uno está, todo eso cada vez que sale. ¿Y qué es lo que dicen? Ya sé. Pero uno necesita asegurarse otra vez, repetir otra vez toda la información, volver otra vez a repasar. ¿Me estás escuchando lo que te dije? ¿Estás prestando atención? A ver, repetímelo. Ya sé, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y como que un poco se irritan. Y yo entiendo esa parte, porque los padres nos queremos asegurar que entendieron y ellos nos quieren decir que sí, entendimos, ya está, o sea, ya sé lo que tengo que hacer, sé cómo tengo que actuar, sé cómo tengo que responder, necesito que confíes. Entonces es importante ese trasvasar ese conocimiento, esa incorporación de esa información, porque ya les digo, no podemos estar toda la vida al lado y no sería lógico tampoco estar las 24 horas todo el tiempo, ¿verdad? Hay una edad como que ellos necesitan una cierta desconexión, que nos mantengamos a una distancia, ni muy lejos como para que no los veamos, pero no demasiado cerca tampoco. Hay una edad rara. Pero si nosotros hemos sido claros, precisos, concretos, en el consejo, en la formación, en la instrucción y la enseñanza, esa es la palabra que los va a guardar. Esa es la palabra que los va a cubrir. Así es que, ¿qué es lo que está intentando Dios a través de esto? Dios le está diciendo, tráelos, ofreceles para que tomen, porque Él sabía cómo iban a reaccionar. ¿Cómo me gusta esto a mí? ¿Cómo me gusta entender este pasaje? Él sabía, Dios sabía cómo iban a reaccionar los recabitas. Digo, ahora mirémonos nosotros mismos. Dios, no por omnisciente y porque sepa todo, sino que Dios puede contar con que en el momento de decidir tomaremos nosotros como hijos suyos la decisión correcta. ¿Podrá confiar el Señor en que lo aprendimos, en que la tenemos clara, en que sabremos decir que no cuando hay que decir que no, decir que sí, apartarnos a tiempo, elegir con quién juntarnos, seleccionar dónde nos movemos? ¿Podrá Dios ya no tener que repetirnos las mismas cosas porque Él está seguro que la entendimos y que la estamos haciendo? Eso es importante. Él sabía cómo iban a reaccionar los recabitas, por eso los expuso a esa situación. No fue sorprendido Dios por la reacción de ellos. Entonces le dice a Jeremías, esto que viste, quiero que lo tomes como ejemplo, porque le vas a hablar a toda la nación, y le vas a dar una palabra a toda la nación, y le vas a decir a toda la nación que para esta familia ha sido de tanto peso la palabra de Jonadab, que a pesar de que han pasado más de 200 años, nunca se apartaron de ella. Sin embargo, le dice, mi pueblo, que no es una palabra de Jonadab, es una palabra de Dios, no han sido ellos tan fieles en cumplirla como esta gente con el mandato de su padre. A veces nos encontramos con que muchas veces pesa más una tradición familiar, una forma de pensar ancestral, que la misma palabra de Dios. Y uno a veces tiene que luchar entre las cosas que andaba repitiendo el abuelo, las cosas que nos dijo nuestro padre si no conocían el Evangelio en nuestra casa, y lo que dice la palabra de Dios. Y hay una lucha entre lo que yo me acostumbré a ver de chico, a vivir de niño, si no crecí en una familia cristiana, porque que es mi caso, yo conocí el Evangelio cerca de los 18 años recién, así es que tuve 18 años paveando por ahí, y hasta que se me prendieron la luz y me di cuenta de algunas cosas. Pero mi familia durante muchos años siempre vivió creyendo en Dios a su manera, que es la típica. Y creer en Dios a mi manera es no creer en ninguna manera, porque creer en Dios a mi manera es meter a Dios y creer en Dios y en la planta ruda, y creer en Dios y en la ristra de ajo, y creer en Dios y en la cintita roja, y creer en Dios y en todas las cosas que nos digan que nos van a ayudar.
Esa era la forma de creer en Dios a mi manera. Pero no hay una forma de creer en Dios a mi manera, hay una sola manera de creer en Dios y es a la manera de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces muchas veces uno lucha contra esa deformación ancestral y lo que la palabra de Dios establece. Y Dios le dice a Israel: yo les he hablado muchas veces, pero no ha tenido para ustedes tanto peso lo que yo les he dicho a ustedes, como sí ha tenido peso para los recabitas lo que les ha enseñado Jonadab. Y yo creo, hermanos queridos, que Dios está buscando Jonadab en este tiempo. Está buscando personas que tengan dentro de su casa, dentro de su familia, una palabra de tanto peso, de tanta claridad y de tanta autoridad, que pueda atravesar generaciones y que esa palabra pueda ser la dirección, que sea una visión impartida hacia el futuro, no una palabra que se nos agota a mediados de semana y hay que venir el domingo de vuelta para cargar el tanque y aguantar 2 o 3 días más. Una palabra que atraviese generaciones, que aun cuando todavía ni siquiera tengas hijos, ya esa palabra esté marcando a los hijos que van a nacer en el futuro y a los nietos que vas a tener en el futuro si el Señor no vino, y a los tataranietos y bisnietos que vas a tener si el Señor todavía no vino. Es decir, una palabra que pueda marcar a las futuras generaciones. Lo que necesitamos como familia no es una bendición. Lo que necesitamos como familia es una visión generacional que atraviese todas las generaciones y que nos mantenga todos pegados al Señor. ¿Amén? Un Jonadab que pueda bajar información, un Jonadab que pueda capturar revelación de Dios y que la pueda comunicar. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y son para nuestros hijos. Todo lo que Dios nos revela a nosotros le tiene que llegar a nuestros hijos. Esa es la idea. Nuestros hijos no tienen que empezar de cero igual que nosotros. Nuestros hijos no tienen que pasar por las mismas cosas que nosotros pasamos. Nuestros hijos tienen que arrancar desde donde nosotros llegamos. La generación que viene tiene que ser mejor que la generación que se va. El techo nuestro, lo máximo nuestro, la cúspide nuestra, a lo más alto que nosotros llegamos, ese debe ser el piso desde donde nuestros hijos parten, desde allí hacia adelante. Amén. A lo máximo que nosotros alcanzamos, eso es lo que le entregamos a ellos y desde allí ellos comienzan. Así que imagínense lo que va a ser la generación que se está formando. Si le damos todo lo que hemos recibido de Dios, si les impartimos todo lo que Dios nos ha enseñado, si les comunicamos todo lo que Dios nos ha revelado, y ese es el material básico para ellos, nuestra universidad será solo el primer ciclo para ellos. Imagínense lo que será la universidad de ellos en la futura generación. Amén. No tenemos las familias cristianas que estar empezando siempre de cero. Y esto es bien interesante, esto es bien importante. Hay ministerios locales que afectan un espectro local, un pueblo, un barrio, una ciudad. Hay ministerios de alcance nacional que se extienden por todo un país, que establecen bases en diferentes provincias, en diferentes lugares. Hay ministerios internacionales. Es muy llamativo el tema de los ministerios internacionales. Yo veo que muchos ministerios nuevos que van surgiendo le ponen un nombre y le agregan después a las naciones. O sea, hay una gana de irse afuera, a las naciones. Todos los ministerios son a las naciones. Pero hay un ministerio más importante que el ministerio a las naciones. Y hay personas, hermanos, que jamás salieron de su ciudad y su ministerio fue más impactante que los ministerios a las naciones. ¿Sabe cuáles son? Los ministerios intergeneracionales, no internacionales, intergeneracionales. Porque hay ministerios internacionales que afectaron muchas naciones, pero una sola generación. Y hay otros ministerios que han afectado a su generación, a los hijos que los escucharon a ellos, a los nietos de los que los escucharon a ellos, a los bisnietos de los que los escucharon a ellos, y aunque posiblemente no recorrieron tantas naciones, han atravesado generaciones con su palabra, y ese es el ministerio más importante, hermanos queridos. Amén. Porque yo puedo llegar con una palabra
a las naciones limítrofes, y puedo cambiarme y puedo ir a otros continentes y puedo recorrer Europa y puedo andar por África. Pero si yo les hablé a los africanos y les llevé una palabra a los europeos y si me fui al continente asiático y planté una iglesia en el continente asiático, pero mis nietos no tienen idea de quién es Dios, he salvado chinos, he salvado africanos, salvé europeos y perdí mis nietos. Entonces el ministerio, para toda aquella persona que dice: yo no sé cuál es mi llamado, no sé cuál es el ministerio, y yo como que estoy siempre haciendo las mismas cosas en el mismo lugar. ¿Sabe cuál es su ministerio? Usted no tiene que atravesar fronteras limítrofes solamente, usted tiene que atravesar fronteras generacionales. Abuela, abuelo, el ministerio suyo es alcanzar a sus nietos con la palabra y que cuando ellos sean grandes les transmitan la misma palabra a ellos. Padres, nuestro ministerio es intergeneracional. Capturemos a nuestros hijos con la revelación, transfirámoslas a nuestros nietos, pasémosla a la siguiente generación, y posiblemente jamás hayamos salido de Mendoza, pero hemos atravesado generaciones y ellos sí irán a las naciones. ¿Amén? ¿Se goza con eso? No todas las promesas que Dios nos ha dado se van a cumplir en nuestra vida. Muchas de las promesas que Dios nos ha dado a nosotros van a ser la realidad de la vida de nuestros hijos, y muchas cosas de esas las van a estar disfrutando nuestros nietos posiblemente. El pozo que abrió Abraham lo disfrutó Isaac. El pozo de Isaac lo disfrutó Jacob. Pero el pozo que abrió Jacob, hasta los samaritanos tomaban de ahí. Un ministerio intergeneracional. Y eso es maravilloso. Dios está buscando en medio de nosotros ese corazón de Jonadab, que digamos: voy a dejarle a mis generaciones futuras fundamentos sólidos de la palabra de Dios. A veces les transmitimos un gusto por algún equipo de fútbol, ya desde bebé. Ya le compraron el baberito, ya le compraron la camiseta, ya lo hicieron socio al bebé. Recién nace, ya lo hicieron socio de algún club. Y no está mal, cada uno simpatiza con el club que quiere. Pero si toda mi expectativa con mis hijos es ponerles una camiseta de fútbol, tengo una visión muy corta. Si yo logro, como Jonadab, lo que recibo de Dios, plantarlo y sembrarlo en ellos, y el día que yo no esté, esa palabra seguirá trabajando, eso es éxito. Eso es éxito. Quizá alguien diga: yo, pastor, la verdad que a mí mis padres no me pudieron dar estudios, yo crecí trabajando en la tierra desde chico, no pude terminar la primaria, o hice la primaria y me mandaron a trabajar en la viña o a trabajar en la chacra, así que ni siquiera tengo secundaria, y como que se menoscaba porque dice: yo que la verdad que no le puedo enseñar mucho, no es mucho lo que le puedo dar. Pero si sos un Jonadab o una Jonadab, en el caso de que a veces es la mujer la que toma esa posta, eso es más importante que cualquier otra cosa. Si podés sembrarles esa palabra eterna, esa semilla eterna, que cuando sean viejos no se apartarán de ella, esa es la verdadera victoria de tu vida. No te va a ser fácil. Muchas veces va a parecer que avanzaste 3 pasos, retrocediste 4, va a parecer que estás chocando contra un muro, contra una pared, vas a parecer que le hablas a alguien que no tiene oídos, pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Así que usted siembre la semilla, alguien le echará agua, alguien la regará, otra persona le pondrá abono y el Señor va a dar el crecimiento. Así es que nunca se canse de sembrar en sus hijos. Nunca. Gloria a Dios. Jonadab se aseguró el futuro de su descendencia. Jonadab pudo morir tranquilo porque sus hijos entendieron el asunto. Y aunque hacía más de 200 años que había muerto el viejito, los recabitas seguían plantados firmes en su postura. Jonadab dijo: nosotros hacemos. Esa palabra fue ley, fue un principio que no se pudo cambiar, no se acomodó a las generaciones que venían. Dios está buscando entonces
Jonadab. ¿Qué quiere decir Jonadab? Padre generoso. Ahí está la generosidad. Más allá de lo que podamos dar en lo económico o en lo financiero, más allá de lo que podamos dar en ese sentido. Si podemos sembrar otras cosas más relevantes, más eternas, que los marquen a ellos como persona, porque un hijo que solo tiene mucho dinero, pero que no tiene ningún corazón, no sirve. Será un hijo pródigo que se gastará todo perdidamente por ahí y vivirá en la más absoluta miseria porque tenía el bolsillo lleno y tenía la cabeza vacía. Pero si enseñamos valores y enseñamos y formamos y transmitimos ese conocimiento, cuando nosotros no estemos, esa palabra va a seguir trabajando igual, y esa palabra será su cobertura, y esa palabra les abrirá puerta, y esa palabra los alcanzará y los protegerá, esa palabra los llevará, esa palabra va a darles victoria, esa palabra los va a llevar de triunfo en Cristo Jesús. Esa palabra nunca se va a apartar de ellos, va a ir siguiéndolos como una luz en su camino. Y cuando llegue un momento de incertidumbre, cuando llegue un momento de lucha, vendrá otra vez esa palabra y dirá: yo me acuerdo que mi abuelo un día me dijo. Esa palabra estará fresca de vuelta ahí para revolucionar lo que un día se sembró. Esa es la idea del Señor. Esa es la idea de Dios. Quiero avanzar un poquito más rápido. Por eso es importante esto. Es importantísimo. Isaías 59, 21, mire lo que dice. Esta es una promesa de Dios. En cuanto la lea, usted la toma, Isaías 59, 21, dice Dios, porque esta es una noche de pacto, un pacto de familia. Esta es una noche de pactos entre padres e hijos, entre hijos y padres. Va a ser precioso lo que va a pasar aquí hoy. Verso 21, Isaías 59 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos han recibido algo de Dios? Todo eso que Dios ha puesto en tu vida no se va a perder. Dice Dios que lo mismo que Dios puso en ti, eso mismo que puso en tu espíritu, eso mismo que puso en tu vida, todo eso que Dios metió en tu corazón, esa palabra que Dios ha puesto en tu boca, esa misma palabra la tomará de allí y la pondrá en la boca de tus hijos y la pondrá en la boca de tus nietos para siempre. Este es mi pacto, dice Dios. Todo lo que puse en tu vida lo pondré en tus hijos y lo pondré en tus nietos. ¿Cuántos escucharon o cuántos conocen la frase que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Usted sabe que no lo cumplió? Lo dijo, pero no lo hizo. Nosotros nos quedamos con ese pasaje que él dijo: cada uno de ustedes vayan, si creen que Dios es el que del otro lado, el de los cananeos, vayan detrás de ellos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La decisión fue buena, pero solo lo dijo, solo fue una declaración, solo fue una confesión. No la estableció como ley, como principio y como visión, no la trabajó todos los días. Yo puedo traer a mis hijos como un bebé y traerlo y lo presento al Señor, pero si eso es todo lo que hice en su vida espiritual, no sirve, no es suficiente. Todos los días hay que ir metiendo la semilla, todos los días hay que ir regando de vuelta y recordando de nuevo, y recordando de nuevo, y recordando de nuevo, hasta que se incorpore, hasta que entre, hasta que se haga carne en su vida. Josué no cumplió lo que dijo. En el capítulo 3 del libro de Jueces dice que cuando muere Josué y toda esa generación, se levantó otra generación que no conocía a Dios ni las cosas que Dios había hecho, y entre ellos los hijos de Josué. ¿Cómo puede ser que los hijos de Josué? Lo lógico era, hermanos, muere la generación de Josué. ¿Quiénes seguían después de él? Con la visión, con la palabra, con la impartición. Los hijos de Josué.
¿Quién mejor que Josué, a quien Dios le habló, lo puso como sucesor de Moisés, abrió el Jordán delante de él, le entregó las ciudades, le conquistó más de 31 reyes? Y sus hijos no sabían nada de eso. Esto me dio una lección a mí. A veces los padres que no hemos tenido padres cristianos, no hemos sabido formar hijos en el Señor. Porque a nosotros no nos supieron formar nuestros padres, entonces nos encontramos que somos salvos y conocemos de la Biblia, pero no sabemos cómo se forma hijos en el Evangelio, porque nosotros no vivimos la experiencia, no sabemos lo que era ir de niños a la escuela bíblica, no sabemos lo que era de chicos estar metidos en la iglesia, no lo sabemos. Entonces ahora tenemos niños y es como que nos cuesta, y pensamos que el Evangelio es una cuestión de contagio. O sea, si yo estoy en la iglesia y me lo llevo al culto, se le van a meter todas las ideas, se le van a meter de a poquito estando en el culto, y no hablo con ellos por efecto contagio. Entonces a veces nos pasa que tenemos una generación evangélica igual que la generación católica. Son católicos porque los padres eran católicos, serían musulmanes si los padres hubieran sido islámicos. Entonces tenemos evangélicos que solamente son evangélicos nada más porque los padres son evangélicos, pero que no han sido tocados con la revelación de la verdad, y que si sus padres fueran mormones, ellos serían mormones. Si sus padres fueran testigos de Jehová, y estarían en la estación con la revista que dice retire un número gratis. Porque ¿sabe cuál ha sido el asunto? Que nosotros, los que conocimos el Evangelio, se nos reveló el Señor y nos entregamos al Señor, pero cuando llegaron nuestros hijos pensamos que con portación de apellido ellos ya son salvos. Que no hace falta predicarles, no hace falta ni siquiera que reciban a Cristo. Y entonces podemos estar levantando una generación que está bendecida, que está protegida, pero no tienen idea de dónde viene todo eso. ¿Verdad? Porque hay hogares cristianos donde quizás ni siquiera se da gracias por los alimentos cuando comen. Entonces está la comida ahí, como que fuera natural, como que siempre estuvo. Qué bueno que hay hijos de cristianos que no saben cuál es el testimonio de sus padres, no saben. Un día pasará el papá adelante y contará su testimonio, y los hijos lo van a mirar como diciendo la verdad, no tenía idea con quién estaba viviendo. Porque recibimos bendiciones y no las contamos en la casa. Y nuestros hijos van creciendo, conociendo la iglesia, la estructura de la iglesia, se aprenden las canciones, participan de las actividades, pero no conocen al Señor. Nosotros lo conocemos. Ellos todavía no tienen el encuentro. Han tenido el encuentro con la iglesia, tienen amigos, compañeritos que desde chiquitos iban junto a la escuelita bíblica, pero la experiencia fuerte del encuentro, del contacto con el Señor, así como la tuvimos nosotros, como nos pasó, que nos agarró fuerte el Señor, ellos son portadores solamente de la experiencia mía, pero todavía no vivieron la experiencia de ellos. ¿Entiende? Cuando nosotros llegamos al Evangelio, estábamos desesperados por ser llenos del Espíritu Santo. Yo recuerdo a los jóvenes de la iglesia, me rodeaban para que hablara en lenguas. ¿Recibiste qué? ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Hablas en lengua? No tenía ni idea. Y entonces vamos a orar, y me agarraban en patota, y los chicos me oraban y me ponían la mano y oraban fuerte en lengua a ver si se me pegaba algo de lo que ellos tenían. Nada, yo hacía fuerza, no me salía nada. Entonces dicen, hagamos una cosa, vos repetí muchas veces gloria. Gloria, gloria, gloria. Claro, tantas veces sí gloria, a veces no me salía gloria, lo mezclaba. Y entonces ellos decían, ya está, lo recibiste. Y yo un poco como para sentirme mejor y como para que no me fastidie más, le decía, ya está, lo recibí. Vayan tranquilos, ya lo recibí. Y usted sabe que cuando uno buscaba esa experiencia para uno, pero a veces uno no inculca en los hijos que busquen esa misma experiencia.
Se conforman con que los lleva, los trae, están ahí, están en el culto, qué lindo porque tienen amiguitos cristianos, estamos buscando un colegio evangélico como para que tenga amigos evangélicos. Los rodeamos de un ambiente evangélico, pero no hay una experiencia de encuentro con el Espíritu Santo. Por eso es que cuando los padres dejan de congregarse, los hijos se van detrás de ellos y lo único que los retenía dentro de la iglesia es que los papás iban al culto. Es más, algunos hijos están aliviados porque dicen, bueno, menos mal que no vamos más. Por portación de apellido. Pero si tienen un encuentro con el Señor, si los llevamos a que tengan un encuentro con Dios, no es que lo voy a llevar a la iglesia, no, que tengan un encuentro con Dios. Una mamá me preguntó un día, estaba en una radio yo en Buenos Aires, en Coronel Suárez, en un programa de preguntas, respuestas, y una mamá pregunta, ¿cómo hago para llevar a mis hijos a la iglesia? Porque ellos no quieren saber nada, no quieren ir a la iglesia. ¿Cuántos padres por ahí les pasa esto? ¿Cómo hago para llevar a mis hijos a la iglesia? Le digo, ¿para qué los quiere llevar a la iglesia? Esta es una pregunta parece rara para un pastor, porque ¿cómo le va a preguntar eso a la gente? ¿Para qué lo quiere llevar a la iglesia? Para que conozcan a Dios. Le digo que lo conozcan en la casa primero. Como que se choqueó. Le digo, usted no los tiene que llevar a la iglesia, usted lo tiene que llevar a Dios. Y ellos se tienen que encontrar con Dios, aunque sea en el baño de la casa, sentado en el inodoro, tienen que encontrar a Dios. Cuando ellos encuentran a Dios, ellos van a entender el sentido de la iglesia. Nos conformamos con llevarlos a la iglesia. Estoy contento, pastor, porque mis hijos empezaron a venir a la iglesia. No, es a Dios a donde los tenemos que llevar. Gloria al Señor. Llevémoslos a Dios. Y digámosle, Señor, quiero que tengan un encuentro contigo. Así me los asustés en medio de la noche. Despertámelos, Señor. Agarralos cuando van de camino a la escuela. Algo les tiene que pasar. Entonces van a entender lo que significa la iglesia. ¿Amén? Pero ¿qué queremos primero? Los queremos llevar primero a la iglesia. Y cuando ya llegaron acá, dejamos de hacer esfuerzo. Ya nos quedamos tranquilos porque ya están. Ahora todo lo que tengo que hacer es seguir obligándolo. Acordate que fuiste, acordate que fuiste. Mirá que me acompañaste el otro día, tenés que seguir yendo. Y es como una obligación, como una actividad. Imagínense que uno dice, bueno, pero igual hay que obligarlo. En algún momento vas a ver que les va. Es como que a uno le elijan la novia, uno no la conoce, y te lleva a tu papá y te dice, te tenés que enamorar de esa chica. ¿Por qué? Porque es buena y ella es la bendición para vos y porque yo lo digo y ya está. Y te llevan todos los días a la casa de esa chica. Conversás con ella, hablá con ella y ponete de novio. Enamórate, te vengo a buscar más tarde. Si no tenés nada de tema de conversación, no la conocés, está mirando la hora a ver a qué hora viene mi viejo a buscarme. Te pasa a buscar y ¿cómo estuvo? Y te lleva. El jueves te traigo de nuevo. Te voy a ir a llevar a ver a tu novia. De tanto que lo llevo, algún día se va a enamorar. No. Estamos forzando una relación. ¿Sabe lo que va a pasar? Un día se nos va a plantar y va a decir, no quiero ir más a la casa de la chica esta, no siento nada por ella, no la amo. Y entonces decimos nosotros, diablo inmundo. Pastor, mis hijos no quieren saber nada con el Señor. No es con el Señor el problema. Con lo que no quieren saber nada es que lo estamos llevando obligado a un lugar a que amen a alguien que no tiene ni idea de quién es. Pero, ¿qué pasa si la chica de su vida se la cruzan en el shopping? Trabaja en el shopping la piba. Usted no va a necesitar llevarlo al shopping, él solo va a ir al shopping. ¿A dónde vas? Voy al shopping. ¿Qué te ha agarrado que vas tan seguido al shopping? Voy. Hay algo ahí que a él lo atrae. Encontró algo que lo atrae. Entonces él hará lo imposible por estar allí. Llega cansado del trabajo o del estudio y se baña y sale. ¿A dónde va? Al shopping. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Hay una chica que le gusta. Pero si uno lo lleva nada más por obligación para que se enamore a la fuerza, ahora si nosotros producimos que el encuentro sea con Dios,
y le oramos en casa para que tenga una experiencia con Dios. Y cuando se encuentre con Dios, le va a pasar como con la chica del shopping. Va a venir solo. Es más, usted se va a estar preparando todavía y ya va a estar ahí afuera. ¿Qué pasa? ¿A qué hora salimos? Me voy antes, yo me voy más temprano, me gusta. ¿O no? ¿A cuántos padres le pasa eso que ustedes todavía están ahí dando vuelta en la casa y los hijos ya se vinieron? ¿Por qué? Porque encontraron a la chica del shopping, ¿entiendes? Porque tuvieron un encuentro con Dios, les gustó y se están enamorando de Él. Esa es la idea. Esa es la idea. No te pueden meter una chica por los ojos si no la conoces. Amén. Bien. Vos me haces señas, Alberto, cuando tengo que parar. ¿Sabe qué es más importante que creer en Dios? Amar a Dios. No hay ningún mandamiento que nos diga que tenemos que creer en Dios. Pero sí hay mandamientos que nos dicen que tenemos que amarlo. Porque creer en Dios es casi un acto natural. Todo el mundo cree a su manera, porque de algún lado vino esto, de algún lado esto no se hizo solo, de algún lado, o sea, hasta por lógica, consecuencia, te pones a analizar un poco y decir, la verdad que alguien debe haber hecho todo esto. No, si no conoces a Dios, no sabes qué nombre ponerle. Alguien. Creer en Dios es casi un acto natural. Creer en Dios no necesita mucha evidencia para creer en Dios. Con lo que uno ve. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que este ventilador existe? ¿Cuántos creen que ese ventilador existe? ¿Cuántos aman ese ventilador? ¿Cuántos darían la vida por él? ¿Se da cuenta? No hay ningún mandamiento que nos diga que tenemos que creer, porque creer es una cuestión natural, pero amar es una decisión. Amar es una decisión. Yo no tengo que convencerlo a usted para que crea que el ventilador existe, pero tengo que trabajar mucho para que usted se enamore del ventilador y lo ame tanto que usted dé su vida por el ventilador. Y usted venga y escriba canciones para el ventilador y usted ande en su casa pensando en el ventilador, ¿entiende? Y que ande hablándole a todo el mundo del maravilloso ventilador que hay en la iglesia. Amar es una decisión, creer es una consecuencia. Así es que lo más importante que enseñarle a nuestros hijos a creer en Dios, tenemos que enseñarles a que lo amen. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero para que nuestros hijos amen a Dios, nos tienen que ver enamorados primero a nosotros. Porque cuando alguien te habla mucho de alguien a quien ama, te da curiosidad por conocer. A ver, es tan bueno, ¿eh? No sabes. Te cambia la voz, ¿viste? Cuando uno está enamorado le cambia la voz. ¿O no? ¿Puedo bajar, Alberto? Es más fácil que me baje yo que traigan toda la banca para acá. Yo tengo un amigo, un hijo de un pastor. Me he hospedado a veces en la casa de él, en Buenos Aires. Fíjate. Y es gracioso cuando él hablaba con la novia. Ya están casados, ya tienen 2 nenas y todo. Pero cuando él estaba de novio era muy gracioso escucharlo. Y él se ponía incómodo si iba a hablar por teléfono en la pieza. No podía hablar con la novia estando nosotros ahí porque nos reíamos. De amigos nada más lo hacíamos. Pero él atendía muy seco el teléfono. Sonaba el teléfono, ¿hola? Y de pronto, instantes después, su cara cambiaba. Su voz cambiaba y él decía, hola, mi amor. Sí, yo también. Yo también. Pues está media hora diciendo yo también. Pero la parte graciosa donde está, teníamos que aguantarnos para no reírnos a carcajadas porque si nos iba a escuchar la chica. No, colgá vos. No, cortá vos primero. No, yo no voy a cortar vos primero. Y como a veces interveníamos en la conversación, se iba a la pieza a hablar solo por teléfono. Pero ¿qué le cambiaba a él el tono de voz? Que había una voz del otro lado del teléfono
de alguien por quien él tenía sentimientos. Ni el mejor de sus amigos despertaba esa misma reacción, gracias a Dios. Yo cada vez que lo llamé nunca, cuando yo lo llamaba, gracias a Dios, nunca me decía, hola, no le llamo más. Pero esa chica en particular, su actual esposa, despertaba en él algo. Él reaccionaba a esa voz, a punto tal que modificaba su rutina del día. Él no tenía planificado salir, pero esa voz en el teléfono lo hacía colgar el teléfono, meterse a la ducha, salir, cambiarse y partir. Un viaje no programado. Él reaccionaba a esa voz. Cuando uno ama, ¿por qué Dios quiere que nosotros lo amemos? Porque cuando uno ama a Dios, uno reacciona a esa voz. Cuando uno ama a Dios, es imposible que si uno ama a Dios y Dios te está hablando, es imposible que uno no siente, que uno no reaccione. Se le tiene que mover algo adentro a uno cuando Dios le está hablando, porque nos está hablando la persona que amamos, y cuando Dios nos habla, nosotros atendemos de este lado y decimos, hola, mi amor. Algo se mueve dentro de nosotros. Cuando Dios le habla a alguien, le habla y no hay reacción y no hay respuesta y no se le mueve nada y no hace nada y no cambia nada, no lo ama. Pero cuando hay una voz de alguien que uno ama del otro lado y hay una palabra de alguien que uno ama y Dios te está hablando, ese Dios que amás con todo tu corazón te está hablando, obviamente algo te tiene que pasar. Por eso yo no estoy tan interesado en inculcar la fe como el amor. Porque el que cree en Dios puede engañar a la mujer. El que lo ama no la engaña. ¿Por qué? No solo porque ama a su esposa, sino porque ama a Dios. Y sabe que aunque su mujer no lo ve, los ojos de Dios están ahí. Y lo ama tanto que no le fallaría. Entonces yo sé que si mis hijos aman a Dios, va a ser más fuerte eso. Por eso el Señor nos dice que tenemos que amarlo más que a nuestra propia familia incluso. ¿Por qué? ¿Porque es malo el Señor? ¿Porque no quiere que ame a mi papá? No, porque Él sabe que si yo lo amo a Dios más que a mi padre, voy a ser mejor hijo para mi padre. Él sabe que si yo amo a Dios más que a mi esposa, voy a ser un mejor marido. Él sabe que si yo amo a Dios más que a mis hijos, voy a ser mejor padre para ellos. Él sabe que mientras más lo amo a Él, mejor soy. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la idea? Amar a Dios. Como Jonadab, transmitir, impartir. Póngase por favor de pie.